Bueno, les voy a grabar el ejercicio 3, parte D, que es este que tenemos acá. Como pueden ver, está dividido en 3 secciones. Entonces tenemos que ver si este es todo el dominio de la función. Tenemos una parte que es del menos infinito hasta el 3, negativo. Entonces vamos a marcar por acá el 3 negativo, que no está incluido en el intervalo. Entonces lo vamos a marcar de acá para acá. Vamos a ver que d de x es igual a menos 2 en esa parte. D de x es igual a menos 2. O sea que es una función constante. Después tenemos que si x pertenece del menos 3 inclusive hasta el 1, tenemos que marcar por acá el 1, de acá a acá vamos a tener que d de x es un medio de x más un medio. ¿Sí? Es una función de primer grado. Y después tenemos que si x pertenece del 1 al más infinito, sin incluir el 1, entonces tenemos que d de x es x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces nuestra gráfica se va a dividir en 3 secciones. Una sección que sea del menos 3 hacia atrás, acá está el menos 3, otra que sea desde el menos 3 hasta el 1, que tenemos por acá, y después otra que va a ser del 1 al más infinito. Entonces, primero vamos a ver la primera zona. Si x pertenece del menos infinito hasta el menos 3, entonces tenemos que d de x tiene la expresión menos 2. Esto significa que para todo valor de x, la imagen siempre va a ser el menos 2. O sea, me elijo el menos 4, la imagen es menos 2. Me elijo el menos 3,5, la imagen es menos 2. Cualquier valor de x que yo me elija del menos 3 hacia atrás va a tener imagen menos 2. Por lo tanto, es una función constante. Y ahí tenemos que ver cómo en el menos 3 no está incluido, o sea, x no puede tomar el valor menos 3, entonces le vamos a poner una puntita de flecha por ahí, ¿sí? Ahí tenemos graficada entonces la primera parte. Después, la segunda parte, tenemos si x pertenece al intervalo menos 3, 1, incluyendo al menos 3 y al 1. O sea que estaríamos hablando de esta parte. Entonces, en ese caso, tenemos que d de x es la expresión un medio de x más un medio. Si les complica mucho trabajar con fracciones, pueden pasar 0,5x más 0,5. Pero yo lo voy a trabajar así. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos hacer una tablita de valores porque es una función de primer grado, o podemos hallar la raíz y la ordenar el origen. Yo prefiero hacer una tablita de valores. Entonces tenemos, por ejemplo, ponemos valores de x y valores de x que vamos a ir calculando. ¿Qué valores voy a elegir? Y cualquier valor. Si puedo elegir el primero y el último, mejor, porque así ya sé más o menos dónde empieza y dónde termina esto. Vemos que es una función que va a ser creciente, entonces bueno, ponemos al menos 3 y tendría que hacer un medio por menos 3 más un medio. Y acá tenemos un medio por menos 3 sería menos 3 medios más un medio, me va a dar en medios, ¿sí? Menos 3 más 1 son menos 2. Menos 2 dividido 2 es menos 1. O sea que al menos 3 le corresponde el menos 1. Me voy a parar acá. Al menos 3 le corresponde el menos 1, que estaría más o menos ahí el puntito. Hay un salto desde la flechita hasta este punto. Después tenemos, si pongo el 1, tendría que hacer un medio por 1 más un medio. Siempre tomando en cuenta esto de acá. Entonces sería un medio por 1 es un medio más un medio más un medio son 2 medios, que es 1. ¿Sí? Entonces acá sabemos que al 1 le corresponde el 1, quedaría más o menos ahí. Y ahora 1, esto va a empezar con un puntito y va a terminar con un puntito porque
el menos 3 y el 1 están incluidos en este segundo intervalo. Y por último, vamos a la parte si x pertenece del 1 al más infinito, que en ese caso d de x es x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que esto es una parábola, ¿sí? Que tiene los tres coeficientes, 1, menos 4 y 3, son el a, b, c de esta expresión. Entonces, bueno, para hallar las raíces tendríamos que hacer x al cuadrado menos 4x más 3 igualado a 0. Resolvemos esto, que se va a resolver con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Y nos va a quedar que x es igual a 1 y x es igual a 3. ¿Ah? Pueden chequear ahí haciendo ustedes la fórmula de Bhaskara, que estas dos son las raíces. Por lo tanto, tenemos acá el 1, ¿ah? Y el 3 serían las raíces de mi función, que las voy a marcar ahora para tener más o menos una idea de cómo va. ¿Ah? Después tenemos la imagen de 0, ¿sí? Que como la función se llama d, sería d de 0, que es sustituyendo todas las x por 0. Todo lo que sea por 0 me da 0, entonces me daría 3. D de 0 es 3, por lo tanto acá voy a marcar el punto 0,3. Solamente, si bien no está en el intervalo, es como para tener una idea mejor de cómo va a quedar esta parábola. Y por último me quedaría el vértice, que sé que va a quedar por acá, ¿ah? Pero todavía no lo calculé, lo voy a calcular por acá. La x del vértice la voy a calcular, como ya tengo las dos raíces, sumando ambas raíces y dividiendo entre 2. Entonces acá tenemos 1 más 3 son 4, dividido 2, 2. Y luego la y del vértice, que es la imagen de 2. Para eso voy a tener que sustituir en la expresión con la que estoy trabajando todas las x por el valor 2. Quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Y esto me da 4 menos 8 más 3 me da menos 1. Entonces, el vértice de esta parábola es el punto 2 menos 1. Voy a marcarlo acá, 2 menos 1 anda por ahí. Entonces, tendría que graficar esta parábola, más o menos así, pero como solamente vale del 1 sin incluir al más infinito, voy a graficar primero esta parte y luego esta partecita que la voy a hacer con una flechita para marcar que el 1 no está incluido. Entonces me quedó esta parte de la función constante, esta parte de la función de primer grado y esta parte de la función de segundo grado, ¿sí? Que forman parte de esta función de dx. Bueno, y ahora lo que falta es estudiar la existencia de límites en los puntos frontera, que serían, por ejemplo, estos dos que tenemos acá, ¿verdad? El menos 3 y el 1, ¿sí? Porque el resto de los valores ya sabemos que está compuesta esta función por funciones continuas, no tenemos problema. Pero hay que ver qué pasa en el menos 3 y en el 1. Entonces, yo acá puse ya para tener anotado, empezamos por el 1, ¿ah? El límite de d de x cuando x tiende a 1 por la derecha, recordemos que a la derecha del 1 nos tenemos que ir fijando a cuánto tiende y vemos que esta gráfica se va aproximando cada vez que nos vamos acercando al 1, cada vez más las imágenes se van aproximando al valor 0, porque era raíz de la función, por lo tanto el límite de 1 por la derecha sería 0. Después, al 1 por la izquierda, ya no nos vamos a fijar en este, porque a la izquierda le corresponde esta gráfica. A medida que me voy acercando al 1, ¿sí? Las imágenes sobre esta gráfica se van acercando al valor 1 también. Entonces acá el límite sería 1. Como el límite por la derecha me dio distinto al límite por la izquierda, eso significa que el límite cuando x tiende a 1 no existe, ¿sí? Ahora vamos cuando x tiende a menos 3. El menos 3, recuerden que está por acá. Entonces nosotros tenemos, cuando x
se acerca, tiende a menos 3 por la derecha, o sea que se viene acercando así, las imágenes cada vez se van acercando al valor menos 1. Acá está el 0, acá está el menos 2, acá está el menos 1, ¿sí? Entonces acá el límite sería menos 1. Cuando yo voy al menos 3 por la izquierda, ya tengo que fijarme en esta gráfica, que está acá, en esta parte del gráfico, y entonces tenemos que a medida que la X se va acercando al menos 3, las imágenes son siempre menos 2, por lo tanto el límite va a ser menos 2. Otra vez nos dio valores distintos, por lo tanto el límite cuando X tiende a menos 3 no existe, ¿sí? ¿Es continua la función en X igual 1? Bueno, vemos que acá se presenta un salto y además vemos que los límites laterales dan distintos, por lo tanto la respuesta es no. ¿Es continua en X igual menos 3? Lo mismo. Vemos que los límites laterales nos dan distintos, ¿verdad? Vemos que acá hay un salto en el gráfico y por lo tanto la respuesta es no.